En un pequeño pueblo abandonado, situado a las afueras de la ciudad, se encontraba una construcción en ruinas conocida como Los Escombros. El lugar había sido testigo de un trágico incendio años atrás que acabó con la vida de varios trabajadores. Desde entonces se rumoreaba que el lugar estaba encantado por el fantasma de uno de los obreros fallecidos, conocido como el fantasma de los escombros. Los lugareños evitaban acercarse a Los Escombros debido a las innumerables historias de avistamientos paranormales y sucesos inexplicables que ocurrían allí. Se decía que por las noches se podían escuchar lamentos desgarradores y ver luces fantasmales moviéndose entre los escombros. Un grupo de jóvenes aventureros decidió investigar por sí mismos el misterio del fantasma de los escombros. Armados con cámaras de vídeo y linternas, se adentraron en medio de la oscuridad y los escombros en busca de respuestas. A medida que exploraban, sintieron una opresión en el aire. La atmósfera se volvió fría y pesada como si estuvieran siendo observados por ojos invisibles. Sus pasos resonaban en el silencio perturbador, aumentando su nerviosismo con cada segundo. De repente, un murmullo inquietante llenó el aire. En un instante, los jóvenes se paralizaron con el corazón latiendo a 1000 por hora. De entre las sombras emergió una figura translúcida y espeluznante, el fantasma de los escombros. El espectro flotaba en el aire, su forma vagamente humana y los rasgos distorsionados. Llevaba puesta la ropa de trabajador carbonizada, recordándoles el trágico destino que había sufrido en vida. Los jóvenes retrocedieron con temor, mientras el fantasma los miraba fijamente con ojos vacíos. El fantasma de los escombros empezó a emitir sonidos angustiados mezclados con susurros incomprensibles. El aire se llenó de una energía siniestra y opresiva que pesaba sobre los jóvenes como una losa. Las paredes de ruinas se agrietaban y los escombros empezaron a moverse, amenazando con sepultarlos. Desesperados por escapar de la inminente tragedia, los jóvenes huyeron en todas las direcciones corriendo por sus vidas. Sin embargo, el fantasma de los escombros los perseguía persistentemente, moviéndose a una velocidad sobrenatural. Estaban atrapados en su malévolo reino, sin salida aparente. En medio del caos y el terror, uno de los jóvenes recordó una antigua leyenda: el fantasma solo podía ser liberado si se encontraba la pieza perdida de su viejo casco de seguridad. Decidieron buscar desesperadamente en los escombros, esperando encontrar el último vestigio del obrero. Entre los restos carbonizados, uno de los jóvenes encontró el casco. Con un grito de triunfo, lo arrojó al fantasma, quien inmediatamente se desvaneció en el aire, liberando con ello una energía oscura que se desvaneció por completo. El grupo, exhausto pero aliviado, abandonó rápidamente el lugar, dejando atrás los escombros y el espíritu que los había atormentado. Sin embargo, la experiencia los marcó de por vida, recordándoles los peligros de adentrarse en los dominios de lo desconocido. Desde entonces, los escombros quedaron abandonados, sirviendo como un sombrío recordatorio de lo ocurrido. Y aquellos que se aventuraron cerca del lugar en las noches solían escuchar murmullos lejanos y ver sombras malignas en los rincones oscuros, el legado eterno del fantasma de los escombros.